¿Qué queremos hacer en este problema? Bueno, con este problema queremos diseñar, como ahí se dice, una aplicación para puntuar los saltadores en una competición de trampolín en unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, evidentemente, simplificando mucho el asunto, la idea es que nosotros vamos a tener un fichero de entrada en el que tendremos los dorsales de los competidores, ¿no? Podríamos tener muchos más datos, pero bueno, vamos a simplificar con el dorsal. Entonces, estos saltadores van a hacer un conjunto de rondas. Cada ronda vendrá puntuada por un número de jueces. Y entonces vamos a obtener, pues al final del proceso, quiénes son los ganadores del concurso de saltos. Quién obtiene la medalla de oro, la de plata y la de bronce, que evidentemente serán los tres saltadores que mayor puntuación sumada hayan obtenido a lo largo del concurso, de las distintas rondas del concurso. Entonces, bueno, hay una serie de condiciones, ahí más o menos se cuentan en el enunciado, podréis leer tranquilamente cuando queráis en casa. Solamente por cierta gracia, para que la puntuación no sea simplemente la suma de las puntuaciones de cada juez, hemos hecho un método de suma un método de cálculo de la nota, donde, como es tradicional también en los Juegos Olímpicos, el máximo y el mínimo se quitan. Es decir, que los jueces puntúan, un número de jueces indeterminado, que se da durante la ejecución del programa, y entonces para calcular la nota de un saltador, pues se cogen todas las notas de los jueces, se quita el mínimo, se quita el máximo y se hace la media del resto de notas. Bueno, ese programa lo tengo aquí implementado y lo voy a ejecutar para que veáis un poco cómo sería la mecánica de ejecución del programa. Entonces, este programa tiene de entrada solamente este fichero, que como veis es un fichero que contiene una serie de números, en este caso representan los dorsales de los competidores. En este caso teníamos 5 y tendríamos 5 números con sus dorsales. Entonces, esto es el único fichero de entrada a la ejecución, pero no es el único dato de entrada, porque evidentemente como datos de entrada me van a hacer falta, por ejemplo, las puntuaciones que otorguen los jueces. Así que vamos a ejecutar el programa. Bien, en la ejecución, como veis, lo primero que me hace es pedirme un dato desde el teclado. En concreto, ahí me pregunta, introduzca el número de rondas. Si la competición suelen ser varias rondas, 2, 3, 4, 5, las que sean. Entonces, los saltadores van a tener que saltar todas las rondas, evidentemente. Entonces, vamos a ponerle, por no complicar mucho el asunto, que son 3 rondas. Entonces, sale un mensaje y dice, empieza la ronda 1. ¿Cuántos jueces vamos a tener en la ronda 1? Al enunciar el problema decía que el número de jueces variaba en cada ronda. Entonces, nosotros vamos a decir cuántos jueces queremos que haya en la primera ronda. Vamos a suponer que decimos que 3. Y entonces, el enunciado del problema dice también que los nadadores van a ir saltando en la primera ronda conforme se hayan leído del fichero de entrada. Es decir, que su orden de salto va a ser el mismo que estaba en el fichero de entrada. Por lo tanto, si nos vemos el fichero de entrada, vemos que el primer dorsal es el 123 y por tanto, cuando nosotros hemos ejecutado el programa, el primer salto ha sido el del nadador 123. Y entonces ahora me dice, introduzca la nota del juez 1. Recuerdo que hemos puesto que en esta ronda iba a haber 3 jueces. Por tanto, yo tengo que introducir 3 notas. Vamos a suponer que pongo 3, 4 y 5. Salta el siguiente nadador, que lo vamos a comprobar una vez más, es el siguiente en la lista, el 231. De nuevo ha saltado y de nuevo otorgo las calificaciones correspondientes a este saltador. Bueno, así lo voy haciendo, ya no me entretengo en esta parte. Son 5 nadadores, por tanto voy poniendo las notas para los 5. Evidentemente las notas las puedo poner iguales o distintas. Y entonces ha terminado la primera ronda. Han saltado los 5, cada uno con sus puntuaciones. Le doy a Enter y entonces el problema me decía que a la finalización de cada ronda me tendría que decir las puntuaciones de cada uno de los saltadores y dármela ordenada por puntuación. Entonces, como podéis ver, los 5 nadadores han obtenido sus puntos. Por ejemplo, vamos a ver el nadador 128, que tenía un 8, un 6 y un 5, se ha quitado el máximo, que es un 8, se ha quitado el mínimo, que es un 5, hemos hecho la media del resto de notas, el resto de notas es solo 6, por tanto, la nota del saltador 128 son 6 puntos. Y en este caso ha quedado en segunda posición. Por tanto, nosotros en este programa
estamos manipulando dos datos o dos colecciones de datos de entrada. Por un lado, el fichero que hemos visto antes con los dorsales y por otro lado, los datos que yo estoy introduciendo por teclado, que son el número de rondas, el número de jueces por ronda y las notas de cada juez, todo por teclado. Una vez que ha terminado la primera ronda, pues empieza la segunda. Y el enunciado del problema me dice que esta segunda ronda también puede variar el número de jueces, pero que los saltadores ahora van a saltar en orden inverso a su puntuación. Es decir, que primero saltará el que haya quedado último de la primera ronda. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que ahora tengo 4 jueces. Y entonces ha saltado el nadador 123, que era, como podéis ver aquí, el último de la primera ronda. Y entonces ahora tengo que introducir las notas de 4 jueces. Y finaliza la segunda ronda. De nuevo se vuelven a ordenar los saltadores. Fijaros que la nota ahora es la suma de las notas de las 2 rondas, quitando el máximo y el mínimo de cada una de ellas. Seguimos, la tercera y última ronda. Bueno, ya esto lo vamos a simplificar, ¿no? Ya esto lo sabéis. Voy a ir poniendo las notas aquí, simplemente para que veáis cómo termina. Termina la última ronda, recuerdo que eran 3 lo que habíamos dicho que tenía. Los puntos, y bueno, ha habido un empate, y ha puesto, pues, un nadador con 19 puntos, medalla de oro, otro con 19 puntos, medalla de plata, y un tercero con medalla de bronce. ¿Qué tenemos que sacar nosotros de este ejemplo? Pues tenemos que sacar exactamente lo mismo que hemos tenido que sacar del anterior. Fijaros, tenemos datos. En este caso teníamos los datos en un fichero y teníamos los datos por teclado, introducidos, es decir, datos de entrada. ¿Qué queremos obtener como datos de salida? Pues como datos de salida queremos obtener las medallas de oro, plata y bronce, es decir, 3 dorsales ordenados que me digan quiénes son los ganadores de medalla. Y para conseguir eso, bueno, pues para conseguir eso tengo un algoritmo que manipula los datos de entrada y obtiene unos datos de salida. Una vez que sabemos lo que es un programa, nos planteamos el siguiente problema. Cualquier solución a este problema que hubiera sacado las medallas de oro, de plata y de bronce hubieran sido buenas o hubiera sido un buen programa para resolver el problema. ¿De cualquier forma yo podía haber hecho esto? La respuesta es no. No de cualquier manera. Esto tiene una manera de hacerse bien, claro. Tiene muchas maneras de hacerse mal. Y vuelvo a decirlo, porque como el lunes no estabais todos, lo vuelvo a decir hoy para que quede claro. Y por supuesto, cuando estoy hablando de formas mal de hacer el problema, no me estoy refiriendo a aquellos programas que no funcionen o no den una buena solución. Por supuesto, si no da la solución o no hace lo que se le pide, no tenemos nada que discutir. Está claro que eso está mal. Lo que sí vamos a discutir es si, aun dando la solución correcta, está mal hecho, que puede suceder. Es decir, que no todo programa que dé esta solución está bien hecho. ¿A cuento de qué viene eso? Bueno, pues insisto que alguien puede pensar que, bueno, esto es un programita de andar por casa, lógicamente, esto se hace en un par de horitas para el que sepa programar, o menos incluso, pero yo esto lo hago a mi manera, como dijo Frank Sinatra, ¿no? Esto yo, bueno, más o menos yo aquí me manejo bien y esto no hay que hacer nada extraordinario, yo lo pongo todo allí, sin ningún tipo de tecnología ni metodología. No. ¿Por qué no? Alguien puede preguntarse, ¿es un capricho de esta gente que están maniáticos con el tema de la metodología de programación? No es un capricho. Vamos a ver, pensemos un momentito. Pensemos un momentito en el sistema de puntuación, por ejemplo, del salto de trampolín. Este sistema de puntuación en unos Juegos Olímpicos, en cualquier competición, se da bastante. Es decir, casi todas las competiciones que son mediante puntuación de jueces, se suele quitar el máximo, el mínimo y se hace la media del resto de puntuación. Es decir, que esto que nosotros estamos haciendo o queremos hacer en este programa, dada una colección de puntuaciones, dada un conjunto de puntuaciones, hallar el máximo, hallar el mínimo y hallar la media del resto de datos, es algo que no es único de este programa. Es decir, que se utiliza o utilizaría en otros programas. La palabra mágica es reutilización.
La palabra reutilización es mágica, porque indica que cuando algo se hace bien una única vez, y el resto de veces se reutiliza. Entonces viene un alumno y se inventa una solución para este problema, donde no tiene el máximo de un conjunto de datos, el mínimo de un conjunto de datos, la media de un conjunto de datos, sino que lo tiene todo mezclado. Él hace directamente, coge el conjunto de datos, haya el mínimo, haya el máximo, la media, sin dividir y sin reutilizar. Y entonces ese problema, aunque dé bien el resultado, está mal. ¿Por qué está mal? Porque así no se programa. Los programas tienen que estar divididos, pero no solamente, que es una cosa que cuesta mucho trabajo introducir los primeros momentos de la programación. Alguien puede pensar, sí, claro, lo de dividir un trabajo en trozos es algo que yo llevo aprendido desde hace mucho tiempo. En matemáticas, por ejemplo, es bastante común. Y cuando me piden un problema en matemáticas, hay diversas partes del problema que se resuelven por separado y después se juntan todas en una solución final. Eso es una cosa que estamos acostumbrados a hacer. Pero en informática, en programación, no es esa la principal razón, que también lo es. Es una razón importante. Dividir un problema en trozos más sencillos de resolver es importante. Pero no es la única razón. Es igual de importante dividir un problema en trozos como saber reutilizar esos trozos. Porque si yo estoy haciendo una aplicación para la puntuación de saltos de trampolín, lo normal es que ya estén hechas los trozos de código, ya estén hechos los trozos de código que resuelven el problema del máximo, el mínimo y la media. Y que yo solo tenga que, ¿cuál es la palabra mágica? Reutilizar. Porque si no, cada vez que vayamos a hacer un programa hay que empezar desde cero, cosa que no tiene sentido, evidentemente. Entonces nos tenemos que acostumbrar a que en la programación los problemas se dividen en trozos, pero no solamente porque resolver problemas por trozos es más sencillo, aquello de divide y vencerás, no solo por eso, sino que dividiéndolo en trozos, yo esos trozos los puedo reutilizar.